16 de noviembre. Suárez se enfrenta a la prueba definitiva para su proyecto reformista. Ese día se reúne el Pleno de las Cortes franquistas para discutir y votar el proyecto de ley para la reforma política que presenta el gobierno. De lo que suceda en las Cortes depende no tanto el que la transición a la democracia se realice como está previsto, sino, sobre todo, el que se realice en paz. La operación reforma ha sido meticulosamente planeada por el gobierno, por el presidente de las Cortes y por el rey, y ejecutada después con toda precisión. Cuando comienza el Pleno de las Cortes, Adolfo Suárez y sus ministros llevan ya más de un mes empeñados en una tarea singular, la de ponerse en contacto personalmente con todos los procuradores en Cortes para intentar convencerles uno a uno de que voten a favor de la ley. Nos repartimos entre todos los miembros del gobierno los distintos procuradores en Cortes que iban a decidir sobre la ley de reforma política, sobre todo entre los ministros políticos. Y empezó una actividad febril de 24 horas de una convicción personal individualizada a todos y cada uno de los procuradores en Cortes, con una idea, y es que bastante desgracia era que un régimen político naciera de una guerra civil para que también tuviera que terminar con otra guerra civil. A mí me tocaron 60 procuradores. Se les explicó uno por uno las razones de la reforma, la necesidad de un régimen de convivencia entre todos los españoles, los deseos del rey, su propio futuro político. Muchos de ellos podían continuar siendo en el futuro hombres importantes en la vida política española, otros quizá no, y lo sabían. Se utilizaron todo tipo de argumentos. En general los procuradores fueron comprensivos. Yo creo que ellos eran conscientes de la falta de prestigio y de poder real que tenía la propia clase política de aquel régimen, y bastante tiempo antes nosotros estábamos seguros de ganar la votación. El proyecto para la reforma que se somete a discusión proclama la democracia basada en la ley, a la que se considera como expresión de la voluntad soberana del pueblo, y establece el sufragio universal como vía para elegir a las futuras Cortes. La ley establece el procedimiento que hay que seguir para ponerla en práctica. Tiene que ser sometida primero a votación ante el Pleno de las actuales Cortes, y, si es aprobada, ha de ser sometida después a la aprobación de los españoles en referéndum. La ley reserva una última carta al rey. Le faculta para dirigirse directamente al pueblo y someterle una opción política de interés nacional. Los resultados de esa decisión del pueblo, consultado por el rey, se impondrían a todos los órganos del Estado. Esta es, en cierto modo, una medida de seguridad por si la reforma no superara el escollo de las Cortes. Finalmente, se dice que esta ley tiene el rango de ley fundamental, y eso significa, aunque la ley por precaución no lo diga, que con su aprobación van a quedar automáticamente derogados los principios esenciales de la legislación franquista. Se abre la sesión. El proyecto de ley es defendido a petición propia por Miguel Primo de Rivera, un reformista con una acreditada trayectoria dentro del franquismo. Yo lo pido por varias razones. La primera es para que no creyeran que yo en la ponencia estaba como un mandado, o sea, es decir, porque como se llama Primo de Rivera, pues para que a los ortodoxos o a los más antiguos pues piensen, decir, aquí lo ponemos de repente y parece ser que esto va a parar algún golpe. En segundo lugar, no solamente para no estar allí de payaso o de pantalla, porque yo era un convencido desde que entré en la vida pública de que mi único fin es el día de la muerte de Franco, entrar en otro proceso político. Pues yo también tenía la ilusión de presentarle al pueblo español lo que era el paso de un nuevo futuro político que se presentaba a España. Por la ponencia tiene la palabra don Miguel Primo de Rivera. Bien saben sus señorías que la irrepetible autoridad política de Francisco Franco, al que desde aquí proclamo mi lealtad sin renunciar a mi devoción personal por él, a cuya sombra crecí y viví en paz, lo mismo que tampoco renuncio a mi condición josantoniana, es indiscutible que hay que sustituirla por otra autoridad política. Y no precisamente por el que cada uno egoístamente ahora quiera esgrimir. Sea la que sea, venga de donde venga, la pongo en duda.
Quiero que el pueblo español me lo diga. Es precisamente ahora la hora de la consulta. Los representantes del búnker no se llaman a engaño y explican con crudeza a la Cámara que esa ley, que se presenta como una reforma de la legalidad vigente, equivale a romper todas las amarras con el régimen del 18 de julio. No solo admitimos, sino que deseamos y queremos la reforma. Pero no precisamente esta reforma, porque esta reforma, tal y como la quiere el gobierno y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. Y en este caso, lo importante es el fin que se pretende: la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal, la liquidación de la obra de Franco, aunque los medios para lograrlo sean distintos. ¡Qué tormenta ideológica! ¡Qué revolución solapada! ¿O qué golpe de Estado se ha producido para que un año después de que las instituciones políticas españolas, en conjunción plena de voluntades, entronizaran la continuidad, estemos asistiendo a sus funerales con el corpore insepulto del régimen entre los cirios de este proyecto de ley? Todo estaba atado y bien atado, atado con nudo insalvable para esa misérrima oposición que con su resentimiento a cuestas ha recorrido durante 40 años el camino de las cancillerías europeas, denunciando el pecado de la paz y del progreso de España, alimentando los viejos y al parecer eternos prejuicios antiespañoles con la sucia leña de la tiranía de Franco. Pero no estaba atado, ni podía estarlo, para los de dentro, para los de casa, para los de los juramentos y los compromisos, y ellos sabrán con qué legitimidad, simplemente, impunemente, han desatado el nudo. Los de casa, los de dentro, a los que cita el procurador, son los reformistas del régimen. Son todos aquellos que en estos instantes respaldan desde dentro del sistema el proyecto de reforma. Piense vuestra señoría como quiera, pero no trate de demostrarnos que para ser leales a Franco haya que impedir en estos momentos que sea el pueblo de España, en el que Franco tanto confió, el que decida su propio destino. Quienes hemos dictaminado este proyecto de ley, no vamos a intentar disimular con piruetas de última hora nuestras ejecutorias en el régimen. Pero hemos pensado siempre, y no desde hace unos meses, que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban bocados, desde sus momentos germinales, a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional. Una situación en la que no vuelvan a dividirnos las interpretaciones de nuestro pasado. En la que no sea posible que un español llame misérrima oposición a quienes no piensan como él. Porque habremos sido capaces de rebajar el concepto de enemigo irreconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político pacífico, que tiene una visión del futuro tan digna de consideración, por lo menos como la nuestra, y el irrenunciable derecho de proponerla a los demás y de trabajar para su consecución sin que ello deba producir nuevos desgarramientos y nuevos traumas, porque se ha garantizado de manera permanente la posibilidad de acceso pacífico al poder. La reforma se debate en el Pleno de las Cortes por el particular procedimiento de urgencia simplificado que ha establecido Torcuato Fernández Miranda. Las discusiones se celebran durante solo 3 sesiones. Se va a proceder a la votación. Llegada la votación, esta se realiza por voto nominal y público, sin que los procuradores tengan otra alternativa que aprobar la ley en su totalidad o rechazarla por completo. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. Sí. El señor secretario proclamará el resultado dará cuenta del resultado de las votaciones. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
El gobierno, con el rey a la cabeza, ha cruzado el Rubicón. El camino hacia la democracia queda abierto.